Hola, bienvenidos al programa Positivamente. Mi nombre es Dorita Olvano. Hoy en el programa Positivamente tenemos la presencia de la doctora Katy Joaquín. Ella nos va a hablar de alcalinizar la sangre y sus consecuencias. Vamos a ver la clase de la doctora Katy Joaquín, que fue desarrollada en la Escuela Metafísica de Corrientes. Y si yo pongo acá, este es el tamaño de mi riñón, de uno de mis riñones. Si pongo las dos marcas, pongo las dos riñones, ¿sí? ¿Sí? Y entonces fíjense el tamaño de nuestro filtro y cuán cantidad de veneno o de tóxico nosotros podemos mandarlo por día. Ay, Dios mío. Entonces fíjense la naturaleza y Dios qué perfecto nos hizo. Pero ¿qué pasa? Todos los abusos tienen también su consecuencia, y ahí tenemos lo que nosotros en metafísica llamamos causa y efecto. Tenemos entonces, acá aplicamos leyes universales y que vamos a ver que tienen mucho que ver, Y ojo, no sé si les dije antes, tanto Galeno como Hipócrates estudiaron y hicieron por supuesto sus retiros Asclepíades. Fueron Asclepíades, sí, los dos. Así que fíjense, yo creo que siempre Dios es uno y la verdad es una y está en cada uno de nosotros, y así se nos brinda el día de hoy y todavía continúa. Sí, los dos tuvieron sus retiros Asclepíades, en toda la casa, en todos los tejidos. Hoy hablábamos que los órganos y tejidos son nuestras casas, porque si las células están enfermas, las casas están enfermas, los órganos están enfermos, eso pasa en todo el organismo. Y entonces nosotros vamos a ver que esos ácidos se acumulan como radicales libres o radicales ácidos que están en el espacio intersticial o intercelular, o sea, entre celular y el capilar. Entonces, ¿qué pasa? La célula, al estar rodeada de ácido, impide la llegada de nuevos nutrientes. Al tener entonces ese stop, se produce un shock de acidez, un shock de metabolitos ácidos. ¿Y cuánto? Bueno, ¿se acuerdan ustedes? No hace mucho, creo que hará unos meses, creo que fue dentro de este año, un gran jugador de fútbol tuvo un síncope, un paro cardíaco y se murió en la cancha. Y así como eso, ¿cuánta gente? De ser un atleta, fíjense. ¿Y qué seguramente? ¿Qué explicación le damos a eso? Es esta explicación, que seguramente este señor no hacía las desintoxicaciones, las depuraciones de su organismo, y ante tanta exigencia, el organismo sucumbió. ¿Sí? Dijo, basta, paró y se murió. ¿Sí? Bueno, pero entonces vemos nosotros que este estancamiento de residuos metabólicos puede ser salvable, pero también puede perpetuarse en el tiempo, y entonces se incrementa, y ahí van a comenzar los problemas de enfermedad, los problemas de malestar. Seguir. Entonces, la interposición de esos residuos metabólicos se llaman endotoxinas. ¿Por qué? Porque son producidas por la propia célula, son secreciones de la propia célula. Lo que ya no le sirve a la célula se va a quedar alrededor de la célula y va a impedir la llegada de nuevos nutrientes. ¿Sí? Entonces, esas endotoxinas se van a interponer entre el capilar y la célula, y entonces ¿qué pasa? Esta célula va a tener una dificultad en la nutrición, porque hay una barrera de radicales libres, ácidos, acumulados en el espacio intersticial, que van a destruir o van a impedir la llegada de nutrientes y, por supuesto, la llegada de oxígeno a las células. Esta agresión, entonces, que sobre la propia célula hace que esos residuos ácidos, como el ácido úrico, el ácido oxálico, ácido carbónico, ácidos grasos, son cáusticos porque son ácidos y pueden quemar hasta la propia célula. Y fíjense ustedes, acá nosotros tenemos un ejemplo, que esto hoy veíamos rosado, pero cuando la célula está quemada, ya está dañada, está enferma, ya no es lo mismo. Es distinta. Acá esta célula está rodeada de elementos tóxicos enormemente, de tal manera que, fíjense acá, hay una barrera que hace que no le llegue oxígeno y nutrientes, y por lo tanto la dificultad que existe en
la excreción hacia las venas y por supuesto los filtros ya no van a poder hacer lo que normalmente tendrían que hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el filtro esté sucio, que el filtro esté limpio, que el filtro esté relativamente sucio y trabajando en un 20, un 30% o un 40%, que trabajando en un 100%, ¿sí? Eso pasa, entonces nosotros vamos a ver entonces las células así. Y tenemos así entonces que cada una de estas celulitas que están intoxicadas no sucede en una sola célula, sucede en todo el organismo, porque la sangre es la que va transportando y también, como así como transporta los residuos tóxicos, así también, si no hay quien los excrete, como el riñón, como los pulmones, como el hígado, entonces se depositan en la sangre y entonces la sangre circula por todos lados y va a ir dejando suciedad por todos lados, va dejando elementos tóxicos por todos lados. Y si esos elementos tóxicos llegan al cerebro, ¿qué va a pasar? La célula muere, la célula muere por falta de oxígeno, porque no le llega nutrientes, porque no le llega oxígeno y están quemadas químicamente por los radicales libres que se acumulan a su alrededor, ¿sí? Y si la célula muere, ¿qué pasa? Si la célula muere en nuestro cerebro, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que yo dije hoy anteriormente. Muere, ¿por qué? Porque fue privada de oxígeno. ¿Por qué? Porque un pedacito de colesterol que a lo mejor ni siquiera lo vemos nosotros con nuestros propios ojos, lo es microscópico, migró y se fue y tapó un vaso sanguíneo del cerebro. Y ahí tenemos un accidente cerebrovascular isquémico. Y todo lo que no, esa célula o ese territorio o ese, digamos, lóbulo o parte del cerebro que no recibió o que no recibe sangre, va a sufrir entonces la deficiencia de todos esos nutrientes y por lo tanto se va a morir. Esa célula muere, ¿sí? Y si las células del cerebro mueren, pueden morir produciendo un accidente cerebrovascular isquémico que después se traduce en el organismo y que ustedes seguramente habrán visto en la calle. ¿Y puede ser el Alzheimer también? Exactamente. Muchas veces no se nota tan exquisitamente como se puede notar un accidente cerebrovascular, que uno ve a la persona que queda ya con una hemiplegia, una hemiparesia, lo que sea, sino que la célula puede morir, y entonces aparece lo que se llama el Alzheimer, si es que toma la parte superior, la parte de la corteza cerebral. Pero si las células que se mueren son de la base del cerebro o del cerebro antiguo, digamos, por ejemplo, el cerebelo y todas esas cosas, y bueno, vamos a tener Parkinson. Del sistema nervioso central salen a través de la columna y van hacia nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros órganos internos, hacia el pie, a todos lados, como ramificaciones. Son como los cables del teléfono que yo les decía hoy, o cables de luz, ¿sí? Entonces vemos que todo cable de luz, como vemos esto, están envueltos en goma, tienen una envoltura, ¿sí? Nuestros nervios no están expuestos, tienen una envoltura. Esa envoltura se llama mielina, es una vaina que hace que la aísle y la mantenga intacta. Pero si yo sobre este cable que está acá tiro ácido clorhídrico, seguramente esa envoltura de goma que está protegiendo a los cablecitos que están adentro, esa goma se va a quemar, esa goma se va a corroer, y entonces esa goma va a hacer que esos cablecitos hagan cortocircuitos, ¿sí? Y esos cortocircuitos también sucede en nuestro interior, también sucede con nuestros nervios. Cuando nosotros acidificamos demasiado nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo está demasiado ácido también, y llega a esa vaina de mielina, el ácido sobre la vaina de mielina hace que la vaina de mielina degenere, y entonces ahí vamos a tener otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades esclerosantes, esclerosis en placas, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Habrán escuchado eso alguna vez? Bueno, eso es por alteración o deterioro de la vaina de mielina, ¿sí? La célula murió. No querernos, no cumplir con las leyes universales. ¿Sí?
Bueno, entonces, ahí entonces decimos fibroadenoma de mama. ¿Y qué decimos? ¿Y qué? Dice, tiene un fibroma de útero, tiene un fibroma, y bueno, le tienen que operar y le sacan el fibroma y listo. Y aquel que tiene fibrosis pulmonar, y bueno, tendrá que tener seguramente, cuando ya se fibrosa bastante cantidad o bastante porcentaje de su pulmón, va a tener que vivir con una máscara de oxígeno. No existe cura para la fibrosis. No existe cura para la fibrosis pulmonar, para la fibrosis hepática, para la fibrosis hepática y renales. No existe cura. La célula murió. Batalla la célula. ¿Cómo pelea la célula? Vamos a ver cómo pelea la célula. La célula entonces es una batalladora. Y bueno, existen varias opciones de cómo esa célula puede batallar, de cómo puede librar, digamos, o tratar de salvarse de la muerte. Uno va a ser, por ejemplo, reteniendo líquido en el espacio intersticial, o sea, entre célula y célula. Y entonces diluye los ácidos y permite que pasen los nutrientes desde los vasos sanguíneos hacia la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella es como que se llena de agua y se hace un espacio. ¿Para qué? Para permitir que por un caminito le llegue oxígeno, le llegue nutrientes, le llegue alimento y ella no se muera, pero se llena de agua, se engloba, se llena de agua todo alrededor. ¿Y qué hace la célula de al lado? Hace exactamente lo mismo porque está sufriendo la misma acidez, la misma noxa, está sufriendo la misma activación que hizo que esta célula estuviera acidificada y todo lo demás, y que ella decidiera luchar. Lo mismo hace la célula de al lado, y la otra, y la otra, y la otra. Y vamos a ver a las personas que están muy edematizadas. Personas edematizadas y personas que son obesas. El obeso, la persona obesa en sí, tiene mucha cantidad de agua acumulada. El tejido graso, nosotros ya de por sí sabemos que nuestro organismo es 70-80% de agua, pero uno de los mecanismos de defensa que además tiene la célula es llenarse de agua, hacerse de un lago alrededor de cada una de ellas, como para aislar las toxinas y que le llegue un poco de oxígeno y nutrientes. Y entonces ahí vamos a ver que esa persona es una persona que está hinchada, que está gorda, y que por más que haga todas las dietas a vida y por haber que nosotros por ahí podemos leer, tal vez disminuyan unos kilitos, pero nunca llegan a su peso ideal. ¿Por qué? Porque no cambian de hábito de vida, no cambian de su forma de nutrir al organismo. ¿Entiendes? Y hasta que no cambien en esa forma de nutrir, la forma de pensar, y hagan un hábito de vida, eso no va a cambiar. Bueno, el segundo paso, ¿qué es lo que hace la segundo tipo de batalla, la segunda lucha que tiene que hacer o que puede optar por hacer? Acá yo no sé si se ve bien, pero este es un pedazo de hueso. Este es un corte longitudinal, este es un corte transversal. Este es un hueso más homogéneo y este es un hueso que tiene muchos agujeritos. No sé si ustedes lo pueden ver, pero se ve como un queso Gruyère más o menos. Y como el queso Gruyère, entonces, ¿qué pasó en ese hueso? El hueso se descalcificó, puede pasar de este estado de hueso compacto a este estado de osteoporosis. ¿Por qué? Porque la célula, para sobrevivir, le sacó a este para darle a este, para poder sobrevivir, y entonces sacó el calcio y sacó el sodio de los huesos. ¿Y qué es lo que nos quedó? Como residuos. Vive, la célula vive, pero en detrimento de otros órganos, o en detrimento del mismo órgano, ¿sí? Y la tercera voz, ¿me estás diciendo desde qué corta? ¿En el tiempo? ¿Qué hora es? Bueno, vamos a ver. La tercera forma entonces de... Sí, porque te queremos hacer preguntas también. La tercera forma de batallar que tiene la célula entonces es drenando los ácidos a través de la piel y a través de la mucosa. Por eso en uno de los primeros imágenes que yo le mostré, le dije esto es piel y esto es mucosa, y acá hay un vaso sanguíneo y acá hay células. Porque drenan los ácidos por la piel y por mucosa. Y sí, nosotros muchas veces nos hemos encontrado, o subimos al colectivo, o nos vamos en un subte, o nos vamos en un tren, y qué sé yo, y ay, qué olor a transpiración que tiene esta persona, no nos damos cuenta. O a veces nos abismamos, o a veces nos damos cuenta que la misma piel emana un olor característico que no es precisamente agradable.
¿sí? Y las personas orinan con olor fétido y defecan fétido. No es lo mismo, en serio les estoy diciendo y les estoy hablando en serio, no es lo mismo una persona que coma todos los días carne, que seguro que va a defecar y va a orinar de un olor terriblemente hediondo, que aquella persona que se alimenta más sanamente y que va a tener una orina más alcalina y una defecación un poco más alcalina. Si nosotros comemos menos así, entonces vamos a orinar menos, una orina más alcalina, y vamos a tener desechos también menos ácidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos ácidos están siendo eliminados por esas vías. El sistema nervioso es súper inteligente. Tiene que también tratar de desechar, ayuda. Es el sistema integrador de nuestro cuerpo. Y entonces por ahí algunos desechan por piel y otros desechan por la mucosa y otros desechan por el aparato digestivo. Y así tenemos un ¿Y el semen también cambia de olor o no? ¿El semen? El semen, si cambia de olor, dicen que sí. Todo dice que cambia de olor. Inclusive en el pelo, en la piel. En el cabello también. En todo nos damos cuenta, sí. Así es. Y bueno, así entonces tenemos esas personas. Y eso, ojo, todas esas cosas, por ejemplo, ya lo venía diciendo Galeno. Galeno dice que ustedes se acuerdan, ya en Roma existían esos baños, los baños. Sí. Bueno, decía Galeno que él le mandaba a los baños porque esas personas vivían en un medio tan ácido que le llegaban con el cutis graso chorreando para ese aceite, obesos, sudorosos, que no podían ni moverse. Entonces él, ¿qué les hacía? Les mandaba a que hagan hidroterapia. Eso hacía Galeno. Fíjese ya en Roma, en aquella época. Y los reyes y las reinas que hacían la bula, ¿de qué se morían? ¿De qué se morían? De la cantidad de ácido úrico que comían, de proteína, de carnes que comían. Se morían entonces de un síndrome urémico, de una insuficiencia renal. De eso se morían los reyes y las reinas muchas veces. Y otras veces también, hay otras enfermedades que ya son de tipo genética, pero bueno, que hoy no están incluidas en el tema, ¿no es cierto? Que también morían los reyes y las reinas. Y lo otro que hace la célula, que es la cuarta forma de luchar y de pelear para sobrevivir, es mutar. Mutar significa cambiar, y ese cambio de célula es igual a esto último que nosotros llamamos acá, cáncer. Después de haber luchado y de haber hecho esto, se llega a esto último, que es esta enfermedad a la que todo el mundo le teme, a la que todo el mundo, y hasta el día de hoy, dicen que no hay cura, aparentemente no es tan así. Las terapias alternativas hoy en el día están dando muy buenos resultados. Dejémosla en manos de Dios, pero sí, yo lo que les puedo decir es que este es un estado donde la célula, decimos, ¿por qué muta? ¿Qué significa mutar? Y bueno, en vez de tener un mecanismo de utilización de energía en forma, como está tan ahogada en ácido, no puede utilizar el oxígeno que le llega a través de la sangre. Entonces tiene que cambiar su metabolismo por otra forma de adquirir energía y de seguir viviendo, de supervivir, que se llama la vía del ácido pirúvico o la vía anaerobia, para conseguir oxígeno y para poder sobrevivir. Y entonces utiliza la vía anaerobia. ¿Y qué quiere decir ahí? No tiene oxígeno. Pero esta célula también no tiene oxígeno, pero a su vez, al mutar, al cambiar, sabemos que la célula por dentro tiene mucha cantidad de potasio, por fuera prevalece mucha cantidad de sodio, se produce una inversión. Entonces, invierte su sistema de producción de energía desde la parte oxidativa a la anaeróbica. Invierte sus polaridades. ¿Por qué? Porque ella necesita, para poder vivir, ya que no tiene oxígeno, ya que está trabajando con poca energía, necesita un poco de sal, necesita alcalinizarse por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace entrar el sodio que está afuera, hace entrar adentro y saca el potasio que normalmente está en la célula. Y entonces nosotros vamos a tener que una célula sinmoral, no comer sal, comer sin sal. Al que tiene o una mutación o cáncer también hay que decirle comer sin sal.
¿Por qué? Porque vamos a tratar por lo menos de revertir este proceso que está haciéndose en la célula de un consumo de vida de energética anaeróbica, de un cambio de polaridad interior haciéndose más alcalina para sobrevivir. Y acá entonces yo le mostré, vamos a hacer una comparación, una célula sana, si se muta a célula tumoral, ¿qué es lo que va a pasar? La célula sana, entonces vive en un medio alcalino, como le estuve diciendo, vive con oxígeno, vive con poco sodio, acuérdense, y utiliza proteínas de tipo levógera. Y después, si quieren, me pregunta qué significa levógera, después le contesto. Mientras que una célula tumoral entonces va a vivir en un medio ácido, un medio sin oxígeno, que sería el anaerobio, como les estuve diciendo, y vive con mucho sodio en su interior, como les estuve diciendo, y utiliza proteínas de tipo dextro. Llegamos a tumor, llegamos a tener un cáncer. ¿Qué es lo que hace la medicina alopática con el cáncer? La cirugía. ¿Qué es la cirugía? Es como nos vamos a suponer en el año, en el siglo XII. En el siglo XII, ¿se acuerdan? Había decapitación, cortar la cabeza. ¿Se acuerdan? Eso, la decapitación. Entonces, en un tumor, la decapitación sería la cirugía. ¿Seguiré? ¿Sí? Y así pues, tenemos que a un tumor no solo le decapitamos, porque no solo es la cirugía, también hacemos lo que se llama quimioterapia y lo que se llama la hoguera, que normalmente nosotros decimos cuando se le hace la radiación. Entonces están sometidos a la decapitación, a la hoguera y al envenenamiento, una célula tumoral. ¿Sí? ¿Para qué? Porque si no se hace esto, ella mata al paciente, mata a la persona. Tiene que sobrevivir, la persona tiene que sobrevivir. Entonces si nosotros pensamos así, como en el siglo XII o como en el siglo I, estamos pensando en matar al cáncer como con cirugía, con quimioterapia, con radioterapia, con cualquiera de las tres cosas, ¿sí? Y entonces vamos a ver una cuarta vía, que era lo que hacían antes, entonces en las guerras católicas, en las guerras santas, qué sé yo, todas esas cosas, por ahí al enemigo. Pues al enemigo lo podían enfrentar, pero cuando a veces no podían enfrentarlo, había una forma de quitarle a la célula, quitarle oxígeno, quitarle nutrientes, quitarle todo lo que la célula tumoral necesita para crecer y sobrevivir y matar al paciente. ¿Por qué? Porque fue metastizando en cada uno de los órganos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer esta numancia? Es un acorralamiento. Le privamos entonces a nuestro contrincante, que en este caso del tumor, le vamos a privar de oxígeno, le vamos a privar de sangre, le vamos a privar de todo lo que necesita para poder seguir creciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? El asedio era esto se llama el asedio a la célula. ¿Cómo nosotros podemos controlar un tumor? Con dietas alcalicitantes, alcalinizando al paciente, con dieta hiposódica, con enzimas proteolíticas de acción selectiva. ¿Qué dice enzimas proteolíticas de acción selectiva? Estas son las enzimas que van a degradar esas proteínas de tipo dextrógena que necesitan las células tumorales para seguir creciendo y para seguir metastizando. Y lo otro que podemos hacer es hiperoxigenar al sistema, a la persona. Y ahí entonces tenemos nosotros la ozonoterapia. ¿Sí? Sí. Vamos a ir más ligerito. Alcalizamos entonces al paciente, recuperamos la función del hígado, del riñón, del pulmón. ¿Por qué? Ahora vamos a ver que los filtros no se rompieron. No es lo mismo que un filtro roto que un filtro sucio. El filtro sucio lo podemos lavar con dietas alcalinas, lo podemos recuperar. Entonces recuperamos la función del hígado, del riñón y del pulmón, eliminando las toxinas acumuladas en el espacio intersticial. ¿Cómo lo hacemos? Con dieta alcalina, con hidroterapia, con tratamiento natural y con tratamiento físico. Vamos a ver entonces que la dieta cárnica entonces es acidificante de la orina y la dieta vegetariana es alcalinizante de la orina, ¿sí? Entonces las dietas vegetarianas son como hacen que ese filtro sucio, que no es roto, es un filtro sucio, entonces un filtro sucio se puede limpiar y se puede lavar con agua. Nosotros sabemos que el 90-95% de frutas y verduras contienen agua. Sí. Entonces eso puede limpiar, puede lavar nuestro filtro. El 95%
95% de la fruta y de verdura es agua. Con la dieta vegetariana se lavan los filtros, pulmón, hígado y riñón, entonces se limpian. ¿Cómo alcalinizamos a nuestro paciente? Entonces también podemos hacer con fitoterapia, lo que decíamos hoy. Vamos entonces a la utilización de plantas curativas y lo hacemos en forma de infusiones, en forma de empaste, de distintas formas se pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces son plantas, que tenemos plantas diuréticas que mejoran la función renal, que limpian los riñones, favorecen la eliminación de ácidos, plantas que van a purificar la parte hepática, entonces la función colética se ve mejorada. Al limpiar el hígado, entonces se favorece la eliminación de bilis, y las plantas que mejoran la eliminación del CO2. Plantas también que hay, que existen, que hacen que nuestra inmunidad se eleve. Son inmunoestimulantes y que hacen que se activen el sistema NK. NK es un sistema de células que nosotros tenemos en nuestro organismo que se llama Natural Killer y que son las células que son nuestros soldaditos de batalla. Matan a las células tumorales o matan a las células que están alteradas. La oligoterapia, oligoelementos, son todo lo que sean vitaminas, minerales y que todas esas cosas fueron los que fueron introducidos en estos últimos años por la terapia ortomolecular. ¿Sí? Seguimos. Minerales, calcio, magnesio, potasio, sodio, todas esas cosas esos son oligoelementos. Y tenemos la hidroterapia que hoy hablábamos, que si nosotros nos hacemos los baños de aguas termales, las aguas termales son aguas saladas. Tenemos un elemento que dice es dializador percutáneo. ¿Por qué decimos? Porque las aguas saladas contienen muchas sales. Sale de sodio, sale de potasio, sale de magnesio. Si nosotros nos tiramos en un agua salada, ¿qué es lo que se hace? Nuestra piel, por la diferencia de calor, la piel y los vasos sanguíneos se dilatan. Al dilatarse, el ácido úrico, el colesterol, los ácidos, dióxido de carbono, todas esas cosas pasan de donde hay mayor concentración a menor concentración. ¿Sí? Entonces van a salir de nuestro cuerpo y estas aguas termales o aguas saladas van a ser como una diálisis a través de la ósmosis que se realiza en podría nuestro ser en la cuerpo. bañera con agua. Exactamente, es lo que les iba a decir. Antes yo veía que los abuelos hacían todas las noches, hacían su palanganita con agua y salmuera, y ponían los pies ahí y estaban horas. ¿Eso sirve o no sirve? Sirve totalmente. Es más, yo les puedo decir, nosotros podemos crear baños termales en nuestras casas si nosotros hacemos una bañera. Si tenemos una bañera, no nos va a salir tan caro como irnos a las termas de Río Hondo, como irnos a tal, no sé, al Santiago del Estero o a otras ciudades. No por desmerecer ni por todo el turismo es lindo y podemos ver, pero no todo. Claro, la parte, nosotros tenemos que pensar con inteligencia. Yo creo que la persona que es rica es aquella persona que tiene riqueza espiritual y riqueza intelectual, no precisamente dinero. Y entonces la persona que es rica tiene sabiduría. Y entonces nosotros podemos hacer en nuestras casas una bañera y le ponemos 2 kilos de sal y nos sumergimos en esa bañera con agua tibia, que es agradable, y vamos a sentir ese efecto entonces de depuración de todo nuestro cuerpo. Y si no tenemos bañera, podemos armar algo, una palanganita o algo. Y sí, de algo sirve, siempre es mejor que nada, por supuesto. Ahí nos tiramos así de acá arriba, siempre abajo. es mejor que nada, pero lo ideal es sumergirse porque hay que darle tiempo a que los vasos sanguíneos se dilaten y los poros de la piel puedan abrirse y pueda realizarse el pasaje por diferencia de concentración. Eso es lo que se llama ósmosis. ¿Sí? Bueno, entonces, que la dieta hiposódica, ahí es lo que yo le estaba diciendo, la célula tumoral para vivir cambiaba, llevaba el sodio que estaba afuera, y la lleva adentro. ¿Para qué? Para alcalinizarle a ella, para que ella pueda seguir viviendo, porque ella si no tiene un medio alcalino, la célula no vive. Entonces ella para vivir necesita entonces de alcalinidad. ¿Y para cómo se va a alcalinizar? A través de la sal. Entonces lleva el sodio adentro de la célula. Entonces, si nosotros privamos a una célula tumoral, le privamos del sodio, entonces le estamos matando, ¿sí? Estamos deprimiendo.
Y la célula tumoral necesita mucho más sodio para alcalinizar su citoplasma y poder así contrarrestar el ataque ácido externo. ¿Cómo matar de hambre la célula tumoral? Entonces seguimos con enzimas proteolíticas, con acciones de acción selectiva que destruyen solo las proteínas dextrófilas. Hay enzimas proteolíticas que son naturales, de origen natural y que se están utilizando mucho y que se encuentran en la papaya o mamón y en el ananá. ¿La qué? En el ananá. En la naranja. Exactamente. Y también, por supuesto, hay productos químicos, pero salen carísimos. Pero esas sí son proteínas de acción selectiva, enzimas proteíticas de acción selectiva que van a contrarrestar el crecimiento tumoral. El simple drenaje de las toxinas, como nosotros dijimos, a través de la hidroterapia, hace llegar más oxígeno a los tejidos. Otro mecanismo es la ozonoterapia, que es lo que estuvimos hablando, y suministrar al paciente las enzimas y de peroxidasa. Peroxidasa son otros tipos de sustancias también que tienen mucha concentración de oxígeno y que al hacer que nosotros ataquemos a esa célula que está trabajando en forma anaerobia, o sea, sin oxígeno, le pasamos oxígeno, la matamos. Esa es la otra forma. Y lo otro que decíamos, tratamiento físico dirigido a restablecer los mecanismos funcionales energéticos de nuestro cuerpo a través de la acupuntura, de la osteopatía, de la quiropraxia, la fisioterapia, la radiofrecuencia, la magnetoterapia, musicoterapia, terapia fotónica, el láser, la terapia celular y el ejercicio físico. No se olviden jamás, nuestro ejercicio debe ser diario, eso es importante. Esa es una gran forma de que nosotros transpiramos y eliminamos muchos ácidos. Es la forma en que también todo nuestro órgano se pone en funcionamiento. ¿Sí? Y bueno, acá vamos a tener entonces, que yo le puse esta flor, que esta flor, como verán ustedes, tienen los 7 rayos. Los 7 rayos, y bueno, entonces esto es lo que creo que hace que nosotros podamos basarnos en lo que es pilares de la metafísica. Bien, interesante la clase de la doctora Katy Joaquín. Esto es una parte de la clase, así que después la doctora va a dar la siguiente parte de la clase, así que nosotros te vamos a traer la grabación aquí al programa Positivamente. Quiero participarles a todos que además de dar clases de la enseñanza espiritual aquí por este medio de difusión, también lo realizo, lo desarrollo en la Escuela Metafísica de Corrientes, sito en la peatonal Junín 1262, Galería Paseo del Pilar, planta alta, en pleno centro de Corrientes, así que están todos participados. Y también doy clases de la enseñanza espiritual en el interior de la provincia de Corrientes. Voy a las localidades de Ituzaingó, San Roque, Paso de los Libres. Y gracias Padre, estoy dando la enseñanza espiritual en la ciudad de Uruguayana, Brasil. Para más información te podés conectar por el Facebook de Positivamente o bien cuando termina el programa, ahí tenés toda la información en una plaquita que está bien específico. Muchas gracias, un cariño enorme a todos, chao.